podamos comenzar. Amén. Entonces, entramos a esta porción, ya que habíamos estado revisando, ¿cierto?, en el ciclo anterior de estudios, una porción que comienza el libro de Levítico, ¿ya?, o en hebreo, Vayikra. Ahí está, ¿cierto? Esta porción va del capítulo 1:1 al capítulo 5:19. Tenemos una porción que se llama Haftará, o de los profetas, ya en Primera de Samuel 15, 1 al 34, y también una porción del Nuevo Pacto, o Nuevo Testamento, Marcos 6, 14 al 29. Entonces, como hemos aprendido, ¿cierto?, cada porción se titula con la primera palabra que comienza el pasaje o la porción. En este caso, comenzando el libro de Vayikra, ya el libro de Levítico, que significa y él llamó. Entonces, a modo de conocimiento, ¿cierto? El libro que nosotros conocemos como Levítico ya viene de, en principio, en hebreo, ¿cierto? Que es Vayikra, que significa y llamó, ¿ya? O él llamó. Esto en griego es Leviticón, ¿ya? Que significa para Leví, ¿ya? Y esto pasó al latín como Leviticus, que significa también que tiene que ver con Leví, ya para Leví, y finalmente a nosotros como Levítico. Entonces es muy importante hoy día que estamos estudiando la raíz, ¿cierto? El origen de la escritura, ¿cierto? Porque está todo lo que es el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento o la Tanaj, ¿cierto? Está en hebreo y también en arameo, y por lo tanto es allí donde es importante poder comprender, ¿cierto?, más allá de la traducción que nosotros leemos, para poder extraer realmente toda esa bendición que está allí, todo ese entendimiento que hoy día el Espíritu Santo nos está dando al estudiar la palabra. Y esto es muy importante, hermanos, porque lamentablemente en el proceso de traducción de las escrituras, muchas veces no logramos captar a veces la esencia de lo que realmente el texto griego o el texto hebreo original o más antiguo que se tiene nos puede dar a entender. Entonces, esto de comprender y estudiar el fundamento, los primeros 5 libros de la escritura, nos van a nosotros a capacitar, nos va a comenzar a introducir en una mente distinta, en una mente bíblica, ¿ya? Nosotros venimos del mundo, venimos de una mente reprobada, como dice la palabra, venimos de un estilo de vida alejado de Dios, alejado de su conocimiento. Entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar la Escritura, partiendo desde Génesis, como lo hemos hecho, nuestra mentalidad, como dice Romanos 12:2, que es un versículo muy interesante, nuestra mente va a ser renovada, va a ser cambiada, va a ser transformada conforme a la Escritura. Y eso nos va a permitir a nosotros entender, comprender y también interpretar mejor, con un fundamento completamente escritural, completamente bíblico, lo que realmente dice la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento. Eso lo vamos a ir viendo, por ejemplo, en este libro de Levítico. A modo de resumen, ya vimos el primer libro, que es el libro de Génesis, ya. Recuerden, Génesis es el nombre que nosotros lo hemos conocido, pero quiero también recordar mucho lo que significa en hebreo Bereshit, que significa en principio. Como le decía, la primera palabra de Génesis es Bereshit en hebreo, y por eso se llama así el libro, que significa en principio. En este libro vimos el origen de la creación, vimos la creación del hombre, vimos la caída de Adán como humanidad, vimos también ahí el conflicto con los ángeles caídos, vimos allí las simientes que se formaron, las descendencias que cubrieron la tierra, vimos también allí cómo hubo todo un caos que llevó finalmente a el diluvio, donde solamente Noé pudo ser salvado con su familia. Vemos cómo después de Noé y de sus hijos se forman las naciones ya que poblan la tierra. Vemos allí también cómo esas naciones son dispersas, pero que vemos que todas ellas se apartan, ¿cierto? Culmina en un proceso de la Torre de Babel, donde son confundidos y dispersos por toda la tierra,
Pero desde allí, de en medio de toda esa situación, de todo en medio de ese caos nuevamente, Dios escoge un hombre, llama a un hombre, y ese hombre es Abraham, y de allí él planta una promesa con la cual decide levantar, formar un pueblo, una nación especial para él, una nación escogida de entre todas las naciones. Y este capítulo, o sea, este libro de Bereshit, de Génesis, termina finalmente con la promesa cumplida en Jacob, ¿cierto? Padre de 12 hijos, los cuales serían las 12 tribus de Israel, que entran a Egipto como una familia, se acuerdan con lo que es José, y allí termina el libro de Génesis, de Bereshit. Luego entramos al libro de Éxodo, al libro de Shemot, en hebreo Shemot, que significa nombres, precisamente la primera palabra que comienza, dice estos son los nombres, ¿ya? Y ahí vamos a ver entonces ya cuando Israel se encuentra en Egipto, es un pueblo que crece, que se multiplica, toda la situación con Faraón, toda la mano poderosa para sacarlos de Egipto y llevarlos al desierto y allí con ellos formar una nación, ya concretarla a través de un pacto que se realiza con Israel, donde se entrega la Torá, las instrucciones, los mandamientos, todo lo que hemos ido aprendiendo, todo este marco legal que tiene una nación, un pueblo que es conforme al corazón de Dios y que nos enseña a nosotros hoy día cómo también caminar. Y termina el libro de Éxodo, a modo de resumen, con la construcción del tabernáculo, que le da forma a todo lo que va a comenzar a ocurrir ahora en Levítico. Ya una vez con el tabernáculo levantado, con el sacerdocio, con el sumo sacerdote, comienza todo un proceso de instrucciones, comienza una enseñanza, por eso la Torá significa instrucción, enseñanza. Y fíjese que ahora en el libro de Levítico o Vayikra, ya que significa y llamó, vamos a comenzar a ver ahora cómo nosotros nos acercamos a él. Es muy importante entender que yo no puedo recibir el libro de Levítico, el libro de Vayikra, si no he recibido primero el libro de Éxodo, de Shemot, y tampoco si no he entendido el libro de Génesis o Bereshit. ¿Por qué? Vamos a ver que todas estas instrucciones que ya se comienzan a dar al sacerdocio, al pueblo de Israel, de cómo acercarse, viene después de haberse hecho un pacto con ellos, ¿ya? Pero no hay pacto si no son sacados de Egipto. Ellos tuvieron que ser sacados. Entonces nosotros también vamos a ver en nuestra vida, en nuestro proceso espiritual, vamos a ver primero que Él nos salvó, Él nos sacó del mundo, nos apartó, nos llevó a un desierto espiritual, a un lugar apartado para hablar a nuestro corazón, dice la Escritura, y te llevé al desierto para saber lo que había en tu corazón, para saber si habías de guardar o no mis mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, en este tiempo, el Padre nos enseña, nos instruye, nos comienza a dar una identidad, que ya no somos de Egipto, no somos del mundo, ya no llevamos a Egipto en nuestra mente, sino que ahora comenzamos a entender que somos sacerdocio, que somos gente santa, pueblo adquirido por Dios, y eso involucra un estilo de vida y una forma diferente en la cual ahora nosotros aprendemos a acercarnos a nuestro Dios que es santo, santo, santo. Entonces lo que más vamos a ver este libro de Levítico es la santidad que debemos tener, su carácter, su naturaleza es enseñada a nosotros. Y es por eso que en Vayikra o Levítico vamos a ver este acercamiento que no se nos puede entregar si no estamos en un pacto con Él. Recuerden que Jesús, Yeshua declaró que su sangre era la sangre de un nuevo pacto, de un pacto quebrantado, de un pacto roto, el cual es renovado, es hecho nuevo, el cual nos llama, nos invita a regresar, nos invita a entrar en pacto con nuestro Dios a través de Jesús, de Yeshua. Entonces Él ahora nos enseña a nosotros cómo debemos acercarnos ante su presencia. Amén. Y eso es lo que viene ahora en el libro de Levítico. Recuerde siempre, el libro de Levítico se trata de santidad. Santidad es ser apartado para Él. Él nos llamó, nos apartó para consagrarnos a Él. Entonces, Vayikra, que significa y llamó, comienza así, Levítico 1, del 1 al 2. Dice, y llamando Adonai a Moisés.
le habló desde la tienda de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros traiga una ofrenda a Adonai, ofreceréis vuestra víctima de animales del ganado o del rebaño. Lo primero entonces que comienza a decirnos este pasaje es que cuando alguno traiga ofrenda, ¿ya? Vamos a aprender entonces lo que quiere decir esta palabra. Vamos a ir entonces, en hebreo usted no va a leer ofrenda, va a leer una palabra que se llama corbán, ¿ya? La palabra corbán se ha traducido en nuestras Biblias como sacrificio. Cuando usted lee sacrificio es la palabra corbán, ¿ya? O inmolación, u ofrenda, u oblación. Todas aquellas palabras son traducciones de un original hebreo que es corbán, ¿ya? Entonces, lo más importante de esto es que corbán, lo más correcto es traducirlo como ofrenda, y tenemos que entender ese concepto, ¿ya? Sé que muchos tenemos el concepto del sacrificio, ¿ya? Porque muchas veces nos centramos en la acción, pero no nos centramos en el propósito, ¿ya? El sacrificio vendría a ser como el medio, pero el propósito es la ofrenda y más allá. Corbán en hebreo viene de una raíz que es karab. La raíz de la palabra corbán es karab, que significa acercarse, presentarse, estar cerca. Entonces, ¿cuál es el propósito ya de todo esto? Es acercarnos a Él. Podemos acercarnos a Dios, estar cerca de Él, tener comunión con Él. Sabemos que por nuestra naturaleza no podemos. Estamos separados, estamos distanciados de nuestro Dios, de nuestro Elohim, que es santo, santo, santo. Y es por eso que el deseo del Padre es que nosotros nos acerquemos a Él, y Él nos enseña cómo es acercarse a Él. Nos empieza a enseñar a ser conscientes de una realidad que nosotros tenemos, que nos aparta, que nos mantiene distante, pero su deseo, su corazón es que estemos cerca de Él. Entonces entendamos esto, hermanos. Yo creo que es clave comprender que cuando empezamos a hablar de ofrenda, Él nos está enseñando de cómo estemos cerca de Él. Eso lo vamos a llevar después hoy en este nuevo pacto en que estamos a nuestra vida espiritual, porque vamos a entender con la Escritura que nosotros somos esa ofrenda. Así como Yeshua fue la ofrenda por nosotros, ¿ya? Así Él nos enseña también a nosotros a presentarnos delante de Él como una ofrenda viva. Amén. Entonces, tenemos en resumen que todo lo que podemos leer como sacrificio, ofrenda, oblación es de corbán, que lo podríamos traducir mejor como ofrenda, pero que está muy vinculado al acercarse o presentarse delante de Él. Entonces, no nos vamos a centrar en el sacrificio en sí, porque Dios no busca sacrificios, ¿ya? Los sacrificios son una forma de enseñarnos, de revelarnos algo en sombra de lo que se iba a manifestar. Entonces, el sacrificio no es el punto objetivo, el sacrificio es el medio para. Por eso nadie puede ir al Padre si no es por Yeshua. Nadie puede acercarse al Padre si no es por medio de esa ofrenda, de ese sacrificio, de ese corbán que es Jesús, que es Yeshua. Entonces aquí lo vamos a entender en este libro que a veces se ve tan complejo o tan distante a nosotros ya, todo lo que dice, pero Hebreos 4:16 nos manifiesta este sentir que dice, acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Amén. Entonces, ahí vemos también cómo el nuevo pacto mantiene este sentir de acercarnos, ¿ya? Siempre nos habla, en otro tiempo que no erais pueblo, en otro tiempo estabais lejanos, en otro tiempo estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces siempre el apóstol, los apóstoles nos enseñan en su palabra que había una distancia de separación, había un muro de separación, ¿ya? Que a través de la Escritura comenzamos a entender cómo hoy podemos acercarnos delante de Él. También dice la Escritura, fíjese en esto, dice Deuteronomio 16:16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, o Pentecostés,
y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Amén. Entonces es importante entender, nadie puede presentarse delante de Él por su propia cuenta. Nadie puede presentarse delante de Él con manos vacías. Siempre hay algo que es intermediario. En ese momento, ese intermedio lo hacían las ofrendas y los sacerdotes que mediaban todo esto. Hoy día sabemos que tenemos un solo intermediario y ese es Jesús. Yeshua es con el cual nosotros podemos presentarnos delante del Padre. Siempre nos presentamos no con una ofrenda hoy día material. No podemos acercarnos con ninguna cosa. Solamente nos podemos acercarnos con la ofrenda más santa, con la ofrenda perfecta, con la ofrenda que el mismo Padre propició para nosotros, que es Jesús, nuestro Yeshua. Entonces, dice, vamos a revisar a grandes rasgos, hermanos, los distintos korbanot, ¿ya? Korban es ofrenda, korbanot en hebreo es plural, ofrendas, amén. Y en Levítico 7:37, vamos a ver allí un versículo que nos va a mostrar todas estas ofrendas, ¿ya? Dice, tal es la Torá o ley del holocausto, olá, de la ofrenda vegetal, que es minjá, de la ofrenda por el pecado, que es hatat, y de la ofrenda por la culpa, asham, de las consagraciones, que son las ofrendas miluim, y del sacrificio de las ofrendas de paz, que son las shelamim. Entonces, este versículo, nosotros al leerlo obviamente en una traducción, ¿cierto?, a nuestro idioma, vamos a ver ahí en hebreo estas seis ofrendas distintas, ¿ya? Cada una tiene un propósito. Lo primero que quiero decirle es que en cada una de estas ofrendas nosotros vamos a aprender algo más. ¿De quién? De la persona más importante, de Yeshua. Vamos a aprender de él. En toda la Torá, en todo el antiguo pacto, vamos a aprender de él, porque él se revela. Y vamos a ver en cada una de estas ofrendas elementos tan significativos para nosotros, que todas nos van a dejar una enseñanza. Entonces tenemos la ofrenda olá. De olá viene la palabra holocausto, ¿ya? Que hemos conocido más como un sacrificio, porque efectivamente se hacen sacrificios. Pero este olá lo que nos lleva es que es una ofrenda de ascensión, una ofrenda que nosotros podemos levantar, ¿ya? Una ofrenda que nos eleva, es una ofrenda que nos permite levantarnos delante de él. Amén. Luego vamos a tener la ofrenda minjá. Esta es una ofrenda exclusivamente vegetal, ¿ya? Que tiene que ver con toda preparación de harina. Luego vamos a tener la ofrenda hatat, ¿ya? La ofrenda hatat es la ofrenda por el pecado. Vamos a ver también la ofrenda asham, que es una ofrenda de... Ya, Mateo, No sé si puede silenciar, ahí alguien se le abre su micrófono. Entonces tenemos la ofrenda hatat y la ofrenda asham, que ambas tienen que ver con pecado y con culpa, por el pecado cometido, ¿ya? Por ignorancia, y otro pecado cometido, ¿cierto? Por cosas que sabíamos, ¿ya? Que obviamente no es nuestra intención hacerlos, pero las cometemos, ¿ya? Entonces estas distintas ofrendas se presentaban también según la situación. Cada una de estas ofrendas tiene una descripción muy detallada que usted va a poder leer allí, donde va especificando cada uno de los pasos que hacer. Y luego también menciona la ofrenda miluim, ya que es una ofrenda de consagración, y finalmente la ofrenda shelamim, que viene de shalom, que es una ofrenda de paz, ¿ya? Entonces cada uno tenía un propósito, ¿ya? Tenía unas especificaciones ahí bien detalladas en la escritura. Entonces, vamos a centrarnos solamente en la enseñanza de dos ofrendas en esta porción, ¿ya? Entonces tenemos que la ofrenda olá, el corbán olá, en Levíticos 1:3, ¿podrían revisar sus micrófonos? Otra vez se abrió uno por allí. Bien, entonces la ofrenda olá, ya donde viene la palabra holocausto, es la que se menciona en primer lugar. El Levítico 1:3 dice, si su ofrenda fuere holocausto, o sea, olá, ya, vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá.
de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Entonces, vamos a ver allí que esta es la primera ofrenda que aparece, esta ofrenda de acercamiento, esta ofrenda elevada, una ofrenda para poder presentarse delante de Él, que va a tener características muy especiales que vamos a ver. Entonces, la ofrenda olá, ¿cierto? Que significa, que se ha traducido como holocausto, ofrenda de ascensión, viene de una raíz que es alá, que significa subir, ascender, escalar, remontar, levantarse. Entonces, una ofrenda levantada, es una ofrenda de ascensión, una ofrenda, ¿cierto? Alzada, que te hace escalar, que te hace subir. ¿Ya? Ese es el concepto, porque siempre tenemos que levantarnos, subir delante de su presencia. Amén. Porque Él habita en la altura y la santidad. Amén. Entonces, esta ofrenda, la ofrenda olá, siempre recuerde, va a ser una ofrenda de animal y sacrificada al fuego. Luego tenemos la ofrenda minjá. Esta es mencionada en Levíticos 2:1. Dice, cuando alguna persona ofreciere oblación al Señor, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Amén. Entonces, esta palabra oblación allí es la palabra minjá, ¿ya? Que entonces va a ser una ofrenda cereal, una ofrenda de harina, una ofrenda preparada con harina que tendrá aceite de oliva y también se pondrá sobre ella incienso. Amén. Esta ofrenda también es quemada. No es quemada totalmente, ¿ya? Pero una porción sí la puede comer el sacerdote. Y el resto es quemada y es levantada como olor fragante delante de la presencia de Dios. Entonces, minjá, ¿ya? Significa don, presente, regalo, ofrenda, sacrificio, oblación. Amén. Entonces, eso es la diferencia entre la ofrenda olá y la ofrenda minjá. Vamos a seguir viendo algunas diferencias. Ahora, ¿cuáles serían entonces en la práctica? Vamos a ver que olá siempre va a estar relacionado con animales y la ofrenda minjá con producto de la harina, del trigo, ¿ya? Producto cereal o vegetal. Entonces, estas ofrendas vamos a ver en la escritura que son mencionados, tanto la ofrenda minjá como la ofrenda olá. Por ejemplo, en la escritura en hebreo, vamos a ver que en la ofrenda de Caín y Abel, es una ofrenda que se menciona como minjá. Y vamos a ver que la ofrenda que levanta Noé es una ofrenda olá, ¿ya? O un holocausto, animal. Vamos a ver qué dice la escritura. Dice, andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como, ahí vamos a ver, esa palabra sacrificio es corbán, ¿ya? A Adonai una porción del fruto del suelo, y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y de la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, a su minjá, ¿ya? Es importante ahí, cuando vemos el hebreo, nos da un entendimiento que ya de alguna manera, fíjense, a Caín y Abel y también Adán, ¿cierto? Como el primer hombre, habían recibido instrucciones. Recuerde todo lo que sucedió en el jardín, en el huerto, con la expulsión y por lo tanto ellos deben haber recibido instrucción. Recuerde que Adán hablaba con Dios, hablaba directamente con él. Recuerden también cómo hay una conversación entre Caín y Dios. Entonces, vemos allí cómo había una comunicación directa con ellos. Entonces, esto nos da también a ver de que en la antigüedad se conocía la Torá, se conocían las instrucciones, se tenía un conocimiento de esto. ¿Por qué? Vamos a entender de que todo esto, este diseño no es creado por el hombre, no es el hombre inventando o viendo de qué manera se acerca a Dios, sino que es Él el que siempre se ha acercado a nosotros y nos ha enseñado cómo acercarnos delante de Él. Entonces acá vemos en este versículo, vamos a ver la palabra minjá, esta ofrenda cereal, ¿ya? Que fue ofrecida delante de Dios. Y fíjese acá algo muy importante. La ofrenda siempre va a ser mirada a través de la persona que la ofrece.
el Padre no centra sus ojos en la ofrenda en sí, sino se centra en aquel que entrega esa ofrenda. Porque la ofrenda puede ser muy abundante, ¿ya? Pero lo importante es el corazón con el cual se entrega la ofrenda. La ofrenda va a ser mirada a través de aquel que ofrenda. Por eso dice que Dios aceptó a Abel y a su ofrenda. Amén. Porque esa ofrenda fue mirada a través del corazón. Vamos a ver entonces ahora lo que es holocausto, ¿ya? O ofrenda olá. Entonces, Génesis 8:20 dice, y construyó Noé un altar a Elohim, a Dios, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció olá sobre el altar. Entonces acá vamos a ver también esta palabra olá, que es entregada, ¿cierto? A través del sacrificio de todo animal limpio. Fíjese, acá hay algo también interesante que no hemos comentado en otras porciones. Noé tenía conocimiento, ¿ya? De lo que eran animales limpios y animales impuros. Él tenía instrucción, tenía Torá, tenía enseñanza. ¿Se da cuenta? Porque él cuando ingresa los animales al arca, el padre le da instrucciones y le dice que ingresará 2 pares de animales impuros y 7 pares de animales limpios. Entonces él conocía esto y fíjese que cuando termina el diluvio y él sale del arca, él ofrece un olá, una ofrenda de acercamiento para que él se pueda presentar una vez descendido del arca. Y esto fue con animales limpios. Él no sacrificó animales impuros, solamente animales limpios. Imagínense si hubiera sacrificado un animal impuro. Era solamente un par, eran 2. Se hubieran extinguido esos animales. Pero llevaba 7 pares de animales limpios. Y es por eso que aquellos fueron algunos usados para ser ofrecidos como olá delante de su presencia. Amén. Seguimos. Tenemos entonces que lo más destacado, ¿cierto?, de la ofrenda olá, ya, es que es un animal que es quemado completamente delante del altar, ya, el altar del sacrificio, donde se encendía este animal, ¿cierto?, era consumido completamente al fuego. Y habían 3 niveles de ofrenda de Corbán, que estaban clasificados de animal mayor, animal medio y animal menor, ¿ya? Y esto era conforme a la condición de cada, económica de cada persona. Habían personas que tenían la condición para entregar, por ejemplo, un vacuno. Las personas de menor situación podían entregar un ganado medio, como una oveja, y también las personas de menor situación económica podían hacerlo a través de las aves, ya palomas o tórtolas. Y si había personas que en mayor situación de pobreza, nadie se quedaba sin presentarse delante de él, podía hacerlo también a través de una ofrenda de harina, una ofrenda minjá, una ofrenda de pan, ¿ya? O algo elaborado con harina. Entonces, fíjese, yo puse un corazón para no olvidarme que lo más importante de todo lo que nos enseña la Escritura es finalmente el corazón con el cual entregamos nuestra ofrenda. Usted podrá ver allí, ¿cierto?, qué es lo que miró Yeshua cuando se presentaban a entregar las ofrendas. Mire, dice, y levantando la mirada, vio a los ricos echando sus contribuciones en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda pobre echando allí 2 leptones. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos echaron en las ofrendas de lo que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Entonces, no olvidemos, hermanos, no miremos la ofrenda en una forma material. Que el primero vea nuestro corazón. Cuando nuestro corazón es bueno, es generoso, está lleno de gratitud, ese corazón va a reflejarse en una ofrenda. Nunca ofrendemos para que los demás nos vean. Nunca hagamos algo para que los demás nos alaben. Que todo, como dice la Escritura, que todo sea en secreto, que todo sea realmente con sinceridad delante de Él, para que sea Él primero el que vea nuestro corazón
y luego nuestra ofrenda refleje esa gratitud, así como Yeshua notó de que quizás los que tenían más, a lo mejor entregaban una cantidad grande, pero esa cantidad grande, para lo que ellos tenían, realmente no era algo significativo, sino que prácticamente era algo que sobraba. A lo mejor los demás veían, wow, qué tremendas ofrendas, pero el Señor vio a esa pobre mujer, a una viuda, a una persona que tenía muy poco, pero que finalmente fue la que entregó más. Amén. Entonces, qué hermoso es entender eso, que detrás de una ofrenda, detrás de todo lo que podemos ofrecer, hay un corazón que Él está mirando. Amén. Ahora, dentro de las ofrendas minjá, estas ofrendas cereales, estas ofrendas de harina, habían varios tipos, ya solamente las voy a mencionar para que tengamos una idea. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, el solet, que era una décima de una efa de sémola, junto con un log, son medidas, un efa es una medida, un log también es una medida, una de algo sólido, otro de algo líquido, de aceite e incienso. También otra que era de 10 tortas, ¿ya? O gasas de sémola, revueltas con aceite y horneadas. También podían ser obleas de sémola untadas con aceite y horneadas. También habían oblaciones, recuerden, minjá, ofrenda, crujientes de sémola mezcladas con aceite y frita en aceite en un sartén poco profundo que había en el templo. Y también había otra que era una oblación de sémola mezclada con aceite y frita con aceite en un sartén hondo que había en el templo. Entonces, esto es muy interesante, hermanos, porque vamos a ver que una de las diferencias entre la ofrenda olá y la ofrenda minjá, la del holocausto, que era un animal, ya representa vida. Un animal representa, al derramar su sangre, representa vida. Pero cuando se entregaba una de estas ofrendas minjá, que tenía que ver con algo que se preparaba, ¿cierto? De la harina, de la cebada, del trigo, era algo que requería trabajo, requería primero refinar, ¿cierto? Moler la harina, mezclarla, prepararla, amasarla, hornearla. Entonces había un trabajo. Entonces una ofrenda nos habla de vida, de lo que somos. Y la otra ofrenda, que es minjá, nos habla de lo que tenemos o lo que podemos hacer. Todas aquellas cosas están reflejadas en estas ofrendas, que nuestra vida es entregada y también lo que hacemos es consagrado. Entonces, nos deja bastantes enseñanzas todo este tipo de ofrendas. Ahora, como lo hemos venido diciendo, ¿cierto? Y bueno, lo acabo de mencionar, ¿cierto? Que entonces la ofrenda olá podría representar yo me entrego enteramente. Porque recuerde que ese animal que era ofrecido, las manos de la persona tenían que ser puestas sobre ese animal, ¿ya? Sobre ese cordero, sobre ese vacuno, sobre la ofrenda que se podía presentar, eran puestos las manos para que esa persona se viera reflejada en ese animal, para que sus pecados, ¿ya? Y todos sus defectos pueden ser puestos en ese animal, que era un animal sin defecto, que era luego tomado por el sacerdote y ofrecido en ofrenda, ¿ya? Delante de Dios. Entonces representa una persona, una vida, ¿ya? Entregada como ofrenda a Dios. Y luego la ofrenda minjá, que tiene que ver con el producto agrícola, que también representa entonces aquí, mi trabajo te pertenece enteramente. Entonces vemos allí dos aspectos muy, muy hermosos que tenemos que aprender y considerar siempre para nuestra entrega y nuestro servicio a Dios. La ofrenda olá, ya, o de sacrificio, tenía que ser un macho sin defecto, ya. Sabemos que cada una de estas ofrendas nos va a hablar algo de nuestro Mesías, de Cristo, ya que fue un varón sin pecado. Por eso esta ofrenda olá tenía que ser un macho sin defecto. Amén. Que dice la Escritura, primera de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor
a vosotros. Miren, entonces acá vemos a Cristo, vemos al Mesías, al ungido, a Yeshua. Lo vemos allí como un cordero sin mancha y sin defecto, porque toda ofrenda, olá, y todo lo que se ofrecía en ofrenda, en sacrificio, a él tenía que ser sin mancha y sin defecto. Eso nos hablaba de quién se iba a manifestar en estos tiempos postreros. Nuestro Mesías, Jesús, Yeshua, como el Cordero sin mancha. También tenemos que un proceso, vamos a ver un proceso en la ofrenda olá. La ofrenda olá tenía un proceso bien especial que nos va a dejar muchas enseñanzas, que es un poco lo que quiero dejarles, hermanos, en esta enseñanza. Es que el animal que era ofrecido, ya, en primer lugar, además de poner sus manos, identificarse con el animal, traspasar también los pecados, era tomado por el sacerdote y lo primero que había un corte que en el cuello provocaba el derramamiento de la sangre. Recuerde que la palabra dice que la vida está en la sangre y es por eso que el Señor instruye que no debemos comer o beber sangre. Ya está prohibido para nosotros. Ya todo aquello que contenga sangre, ya, o que se coma con sangre, la escritura es bien enfática en eso. Recuerden, los mismos apóstoles también le instruyeron a los convertidos gentiles, aquellos que no eran judíos, también le instruyeron que abstenerse de sangre, y eso es muy importante, hermanos, que lo tomemos como algo muy serio. ¿Por qué? Porque en la sangre está la vida. Nosotros no podemos consumir sangre, vida de algo más, porque la única sangre que nosotros bebemos, recuerde, es la sangre de Yeshua y está representada a través del vino. Por eso dijo él, esta es mi sangre. Amén. Y esa es la única sangre que nosotros bebemos, la sangre de Yeshua, porque es la vida de Jesús en nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. La sangre de este animal que era ofrecido como olá, como holocausto, sacrificio, ofrenda, era derramado completamente en el altar del sacrificio. Completamente esta sangre era derramada allí. Y algo muy interesante, este altar era más o menos de una forma cuadrada y en cada extremo, en cada una de las esquinas, había un cuerno que apuntaba a las 4 direcciones, al este, oeste, norte y sur. ¿Ya? Y también se rociaba sangre en esos 4 extremos, ¿ya? Representando que el sacrificio, la sangre derramada de Jesús, de Yeshua, iba a ir para salvación para toda la humanidad, hasta los confines de la tierra, al este, oeste, al norte y al sur. Anunciaba un sacrificio que se iba a extender a toda la tierra, a todos aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido llamados a salvación. Entonces, muy interesante todo lo que ocurría allí. Luego que esta sangre era derramada, lo que se hacía es, ahora se tomaba la cabeza. Acá había un proceso de cortes, hermano, un proceso muy especial, ¿ya? Donde lo primero que se entregaba al fuego después de la sangre era la cabeza de este animal. Entonces, vamos a ver que en hebreo, cabeza de toro es Aleph. Aleph es como la letra A de nosotros, ¿ya? Es la letra A o el alfa, ¿ya? En griego. Vamos a ver que Aleph representa lo que es en hebreo cabeza de toro o cabeza de buey, también como se ha traducido. También Aleph significa uno. Entonces lo primero que se entregaba allí en el altar era la cabeza del animal. Ahora, ¿qué nosotros podemos ir aprendiendo de esto? Es de que nosotros lo primero que entregamos a lo que tenemos que ofrecer es primero la sangre, nuestra propia vida. En la sangre está la vida, nuestra vida entregada al Señor, pero luego nuestra cabeza, porque nuestra cabeza está nuestra mente, ya están nuestros pensamientos. Es lo primero que tiene que ser renovado, es lo primero que tiene que ser cambiado. Después, ¿qué seguía en este proceso? Seguía un proceso en donde se sacaba la grosura de toda esa capa grasa, ¿cierto? En el vientre que cubre todas las entrañas, que cubre todas las vísceras. Esa capa es extraída y eso reflejaba también de que nosotros tenemos que ser expuestos en nuestros sentimientos y en nuestras emociones
en nuestro carácter, en nuestras, ¿cierto? Reacciones que vienen, ¿cierto? Cuando nosotros entendemos que alguien es visceral, ¿cierto? Es una persona que reacciona impulsivamente. Entonces, lo primero que tiene que quedar descubierto es esa zona de las vísceras. Por eso se sacaba la grosura o toda esa capa grasa que era consumida completamente en el altar del sacrificio. Entonces, tenemos que exponer nuestro carácter delante de Dios. Tenemos que exponer nuestras reacciones, nuestros sentimientos y emociones. Tienen que ser expuestos delante de Él. Luego lo que se hacía era se lavaban las entrañas. Las vísceras del animal eran lavadas junto con las patas del animal, ¿ya? Entonces, esto nos habla también de cómo el agua tiene que limpiar también nuestras emociones, porque a veces nos movemos más por emociones que por entendimiento. Pensamos una cosa, como lo decía el apóstol Pablo, pero hacemos otra, porque a veces nuestras reacciones, nuestras actitudes no van acorde a lo que realmente pensamos o creemos. Entonces, qué importante es que se lavaba con agua estas vísceras. Se lavaban con agua también las patas, que representan nuestros pies, que representan nuestro caminar, los lugares donde andamos, los lugares que visitamos, nuestras actitudes. Eso también tiene que ser lavado completamente. Y luego que era lavado, recién, hermanos, era presentado al fuego. Recién era presentado en ofrenda quemada, encendida delante del Señor. Entonces, vamos viendo una cantidad de elementos tan proféticos, tan espirituales, que hoy día nos hace entender lo que mucho nos hablaba el apóstol Pablo. Entonces, esta mentalidad, hermanos, al conocer las Escrituras, vamos a ver allí cómo el apóstol Pablo pensaba, qué es lo que el apóstol Pablo entendía, cómo usaba esas analogías, cómo él explicaba o hablaba las cosas espirituales a través del conocimiento de la Torá, del conocimiento de la palabra. Entonces aquí, bueno, un resumen de lo que ya les comentaba. Entonces el Corbán Olá es una ofrenda olá, una ofrenda holocausto encendida. Va a representar nuestra entrega total, hermanos. Todo este proceso que se hacía es una entrega total. Recuerde que todo el animal era completamente quemado, pero no era de una. Había un proceso, la sangre, la cabeza, la grosura, se lavaban las vísceras, las patas, se entregaba eso y luego todo lo demás era encendido delante de él. Nos habla de una entrega total, nos habla de un proceso que nosotros también vamos experimentando en nuestra vida. Ya la sangre, la cabeza, allí como se los comentaba. También el sebo o la grosura, las entrañas, las patas eran lavadas y luego todas las partes eran quemadas en ofrenda delante de él. Mire cómo vemos una aplicación entendiendo que hoy día nosotros somos ofrenda. ¿Qué es lo que entonces nos está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 12? 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio. Recuerden que es una traducción. El apóstol Pablo está hablando de ofrenda. Entonces presenta tu cuerpo como ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recuerden, la mente completamente transformado. Por eso dice que en este sacrificio se entregaba la cabeza. Mire lo que dice el apóstol: no os conforméis, no tomes forma a este siglo, sino que haya una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hermano, cuando leemos estos versículos, tenemos que entenderlos a la luz de la misma escritura. Para entender lo que Pablo nos hablaba, tenemos que entender lo que ocurría en Éxodo, en Génesis, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, porque él había sido instruido con la Torá y los profetas. Él predicaba a Cristo con la Torá y los profetas. Él no tenía Nuevo Testamento, él no tenía libros de los evangelios, él no tenía nada de eso. Él mostraba y predicaba y enseñaba las verdades espirituales a través del conocimiento de las escrituras, que en ese momento era solamente lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Entonces, para comprender, tener entendimiento, tenemos que conocer lo anterior para poder entender acá que el apóstol Pablo se está hablando que ahora nuestros cuerpos, así como ese animal era entregado, hoy día este cuerpo
es templo del Espíritu Santo. Es una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Por eso comenzamos a entender todas estas enseñanzas. ¿Qué dice también la Escritura? Dice en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿No acaso no se lavaban las entrañas? No se lavaban esas vísceras, no se lavaban esas patas. Lo mismo nos dice aquí la Escritura, que hemos sido limpios por la palabra, por el agua. Efesios 5:2 dice, para santificarla. ¿Quién? A su iglesia, a su congregación, a sus santos, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Fíjese cómo nos habla de lavarnos con agua. Mire lo que dice Hebreos 10:22, acerquémonos, recuerde, acerquémonos. ¿Con qué? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido purificados los corazones de mala conciencia y el cuerpo lavado con agua pura. Qué hermoso lo que nos está hablando. El Espíritu nos comience a dar mayor profundidad de estas palabras. Hechos 20:24 dice, pero por ningún motivo considero la vida valiosa para mí mismo, decía aquí el apóstol, con tal de acabar mi carrera y la labor del servicio que recibí del Señor Jesús para proclamar solemnemente el evangelio de la gracia de Dios. Entonces vea cómo él está diciendo que su vida ya no la considera para sí. Él la entregó completamente como un sacrificio, como un olá, como una ofrenda levantada para su servicio. Entonces, aquí vemos el entendimiento de todos de todos aquellos rituales que en algún momento nosotros leíamos y no entendíamos o no parecían tan lejanos. También dice la Escritura en Colosenses 13, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, apartados y amados, de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Pero acá quiero resaltar esta palabra entrañable. Entrañable, me llamó mucho la atención hablando de entrañas, ¿cierto? Estamos hablando de entrañas. ¿Por qué el apóstol aquí usa esta palabra entrañable? Porque él sabía lo que estaba hablando, porque en las entrañas están representados nuestro carácter. En nuestras entrañas están representadas nuestras emociones y sentimientos. Por eso fíjese de lo que habla. De entrañable compasión, mire, características, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos, mire, no reaccionando mal, no reaccionando con agresión, con malas palabras, sino soportándonos con paciencia, con amor, los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, así como Él también nos perdonó. Entonces, vamos a esta palabra entrañable. ¿Qué relación tiene? Fíjese el conocimiento del apóstol Pablo, entrañable, vamos a ver del griego. Sabemos que este versículo es del Nuevo Pacto, está en griego. Entrañable, mire lo que nos dice. Dice probablemente fortificado, spleen, que viene de intestino, ¿ya? Y por eso es traducido como cariño, corazón, entraña o amor entrañable. Entonces, fíjese cómo entrañable viene de intestinos, viene de vísceras, ¿ya? Viene de entrañas. Entonces, qué interesante es el origen de esta palabra, porque nos está revelando que de esta manera, como estas entrañas del animal eran lavadas con agua, nosotros también tenemos que ser lavados en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestras actitudes, emociones, sentimientos. Fíjese cómo este pasaje que resumía algunos versículos, mire cómo nos hablan de este mismo sentir, de las entrañas. Amén. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si alguna exhortación de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable de misericordia, completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes, teniendo los mismos sentimientos. Fíjense, sentimientos, entrañas. Tened entre vosotros este sentimiento que también hubo en ¿quién? En Cristo Jesús.
Él también fue una ofrenda, Él también fue un sacrificio, Él fue un corbán que tuvo que renunciar a sus entrañas, tuvo que renunciar quizás al haber mandado una legión de ángeles, haberse levantado de esa cruz antes de tiempo, el no haber soportado el castigo, la aflicción, la vergüenza, la burla. Él tuvo que despojarse de todo eso. Dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces vemos cómo en Cristo Jesús, en Yeshua, nuestro Mesías, Él también estuvo este sentimiento, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació, fíjense, se vació, era lavado, esa cavidad era lavada con agua, se sacaban los intestinos completamente. Dice, se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aunque, y dice ahora el apóstol, hay un paréntesis ahí, dice, y aunque soy derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, mire cómo el apóstol también está haciéndose, él se está comparando también como una ofrenda. Él está diciendo, y aunque soy derramado como libación, que es un derramamiento de vino, sobre la ofrenda y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Así también vosotros regocijaos y compartid vuestro gozo conmigo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también me anime al saber de vosotros, porque a ninguno tengo de iguales sentimientos, quien genuinamente se interesará por vuestras cosas, porque todos buscan lo suyo propio, no las cosas que son de Cristo Jesús, pero conocéis su carácter, que como a un hijo, su padre sirvió conmigo en el Evangelio. Entonces vea a un hombre que ha sido procesado, un hombre que entiende Levítico, un hombre que entiende cómo es nuestro proceso de entregarnos como ofrenda, cómo la Escritura nos sabe, nos enseña y nos revela con el Espíritu Santo cosas que el mismo apóstol aquí nos está hablando, con un entendimiento de lo que eran las ofrendas. Entonces, hermanos, que nuestra vida tenga este proceso, que nuestra vida también sea una ofrenda, siguiendo el ejemplo de quién es nuestra ofrenda para presentarnos delante de Dios, Yeshua. Él es el único entre Dios y nosotros. Entonces vemos su ejemplo, vemos a Pablo imitando a Jesús, vemos también diciendo a Pablo, imitadme a mí, y así como Timoteo también imitaba a Pablo y compartía sus sentimientos, su carácter, ese trato en su vida. Amén. Entonces, qué hermosa esta enseñanza, hermanos. La voy a dejar hasta acá y que el Espíritu Santo de Dios nos vaya ministrando, que nos vaya revelando eso que era desconocido para nosotros. Hoy día lo podamos entender, podamos extraer allí las verdades, podamos extraer allí la revelación en este libro de Levítico sobre la santidad, de cómo somos apartados para Él y cómo hoy día podemos acercarnos delante de su presencia. Amén. Amén. Que el Padre les bendiga y que tenga un lindo Shabbat, ¿eh? En familia con sus seres queridos. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones.